Ni para un taxi sirves. Esas fueron las palabras exactas que me gritó mi hijo Rodrigo delante de sus colegas arquitectos, ahí en la entrada de su nueva casa de 2 pisos en la zona residencial. Yo acababa de llegar del trabajo, con mi ropa manchada de cemento y mis botas viejas, pidiendo que me prestara dinero para el camión de regreso a casa. Él, con su traje elegante y su BMW reluciente, me miró con asco y soltó esa frase como si fuera una puñalada. Sus amigos se rieron. Yo fingí que no me importaba, le sonreí a todos y me fui caminando bajo la lluvia. Lo que mi hijo no sabía es que esas mismas manos callosas que él despreciaba habían construido medio Santa María de los Remedios durante 40 años, y que esa misma noche, mientras él celebraba con sus amigos, yo estaba firmando los papeles para comprar su preciosa casa. Antes de contarte cómo logré darle la lección más grande de su vida, suscríbete y comparte esta historia con alguien que sepa lo que es ser subestimado, porque lo que pasó esa noche cambió nuestra familia para siempre. Mi nombre es Celestino Vázquez, y esta es la historia de cómo un viejo inútil le enseñó a su hijo exitoso quien realmente no servía para nada. Eran las 11:30 de la noche cuando llegué a la oficina del licenciado Herrera con una maleta de cuero vieja que había pertenecido a mi padre. La lluvia seguía cayendo sobre las calles empedradas de Santa María de los Remedios, y mis botas hacían eco en el pasillo vacío del edificio colonial donde tenía su despacho. Toqué la puerta 3 veces, como habíamos acordado por teléfono. «Pasa, Celestino», escuché su voz ronca desde adentro. El licenciado Herrera era un hombre de 70 años, de bigote blanco y lentes gruesos, que me conocía desde que yo era un muchacho de 18 años trabajando en la construcción de su primera casa. Ahora, 58 años después, estaba ahí para hacer el negocio más importante de mi vida. Su oficina olía a tabaco y a libros viejos, con estantes llenos de códigos civiles y expedientes amarillentos. En la pared colgaba su título de abogado, fechado en 1975, el mismo año en que yo construí mi primera casa para vender. ¿Trajiste todo?, me preguntó mientras encendía la lámpara de escritorio. Sin decir palabra, puse la maleta sobre su escritorio de caoba y la abrí. Adentro llevaba fajos de billetes de 500 y 1000 pesos, todos perfectamente ordenados con ligas rojas y contados 3 veces esa misma tarde en la soledad de mi cuarto. Eran 2.800.000 pesos exactos, el precio que había pagado mi hijo por su casa apenas 6 meses atrás. El licenciado Herrera silbó bajito cuando vio el dinero. Celestino, en todos mis años como abogado nunca había visto a alguien pagar una casa completa en efectivo a estas horas de la madrugada, me dijo mientras sacaba los documentos de su portafolio. ¿Estás completamente seguro de esto? Es una cantidad considerable, y además, es tu hijo. Yo tomé los papeles y los revisé línea por línea. Ahí estaba todo: la escritura original, el avalúo reciente, los pagos de predial al corriente, las firmas del registro público. La casa de Rodrigo, esa misma donde me había humillado apenas 5 horas antes, ahora estaba a punto de tener un nuevo dueño. Licenciado, le dije mientras sacaba mi pluma de tinta azul, la misma que usaba para firmar contratos de construcción, hay cosas que un padre tiene que hacer para que sus hijos aprendan. Y mi hijo necesita aprender que el respeto no se compra con títulos universitarios ni carros nuevos. El abogado asintió lentamente y me señaló dónde firmar. Celestino Vázquez Morales, escribí con letra clara en cada página, en cada copia, en cada documento que haría oficial la transferencia. Mientras yo firmaba, el licenciado me contó cómo había conseguido la información de la hipoteca de Rodrigo. Tu hijo debe 3 pagos al banco, Celestino. Está en números rojos. Si no paga en los próximos 15 días, el banco se queda con la casa. Esa información me dolió más que sus insultos de la tarde. Mi hijo, el arquitecto exitoso, el que presumía su BMW y sus trajes caros, estaba en bancarrota y jamás me había pedido ayuda. Prefirió humillarme antes que admitir que necesitaba a su padre. Cuando terminé de firmar, el licenciado selló cada documento con su sello oficial y los guardó en su caja fuerte. Mañana a primera hora voy al registro público, me dijo. Para la tarde, legalmente serás el propietario de la casa de tu hijo. Guardé el dinero restante en la maleta, me despedí con un apretón de manos y salí a la lluvia. Caminando de regreso a mi casa de adobe, con mis botas chapoteando en los charcos, pensé en la cara que pondría Rodrigo cuando se enterara. 40 años guardando cada peso,
40 años invirtiendo en terrenos baratos que luego se volvieron colonias residenciales, 40 años construyendo casas para otros mientras vivía en la misma casa humilde donde nací, y finalmente había llegado el momento de usar esa fortuna invisible. Mi hijo Rodrigo siempre fue distinto al resto de los muchachos del pueblo. Desde pequeño le gustaba dibujar casas en lugar de jugar fútbol en la plaza, y cuando cumplió 18 años me dijo que quería estudiar arquitectura en la Universidad de Guanajuato. «Papá, no quiero ser albañil como tú», me dijo una tarde mientras yo regresaba del trabajo cubierto de polvo y cemento. «Quiero diseñar edificios, no construirlos con las manos». En ese momento me dolieron sus palabras, pero pensé que era normal. Los hijos siempre quieren ser mejores que sus padres, y yo había trabajado toda mi vida para que él tuviera esa oportunidad. Vendí 3 terrenos que había comprado en los años 70 y pagué sus estudios completos. 5 años de universidad, 5 años en los que yo comía frijoles y tortillas para ahorrar cada peso que él necesitaba para libros, materiales y proyectos. Cuando se graduó, lo vi en la ceremonia con su birrete y toga, y mi pecho se llenó de orgullo. «Mi hijo el arquitecto», pensé. Todo valió la pena. Pero algo cambió en Rodrigo después de la universidad. Consiguió trabajo en una firma importante de la capital, empezó a ganar buen dinero y se mudó a una zona residencial nueva. Se compró ropa cara, un BMW del año y empezó a hablar diferente, como si hubiera olvidado de dónde venía. Cuando venía a visitarme los domingos, llegaba con prisa, siempre revisando su teléfono, siempre con alguna excusa para irse temprano. «Es que tengo una junta importante, papá», decía sin siquiera sentarse a comer los domingos. «Los clientes no esperan». Pero lo que más me lastimaba era cómo me presentaba con sus amigos. «Él es mi papá», decía secamente, sin mencionar que yo había construido la mitad de las casas donde ellos vivían. Una vez, en una reunión familiar, escuché cómo le contaba a su prima que él había salido de la pobreza gracias a su esfuerzo y talento. Como si yo no hubiera existido, como si esos 5 años de universidad se hubieran pagado solos. Sus amigos arquitectos eran iguales que él. Muchachos de familias acomodadas que hablaban de sustentabilidad y diseño vanguardista mientras tomaban café de 200 pesos la taza. Cuando yo aparecía en sus reuniones, con mi ropa de trabajo y mis manos callosas, los veía intercambiar miradas, como si yo fuera una vergüenza que Rodrigo tenía que cargar. «Mi papá es trabajador», decía Rodrigo con una sonrisa forzada. «Gente de pueblo, ya saben cómo es». La gota que derramó el vaso fue cuando se compró esa casa de 2 pisos en la colonia residencial Los Pinos. Una casa de 2.800.000 pesos con jardín, cochera para 2 autos y una fuente en la entrada. El día de la inauguración hizo una fiesta e invitó a todos sus amigos arquitectos, a sus jefes, a sus clientes importantes. A mí me invitó para que conociera cómo viven las personas exitosas, según sus propias palabras. Llegué con mi mejor camisa, la azul que uso para los domingos, y mis zapatos limpios. Pero aún así, cuando sus invitados me preguntaban a qué me dedicaba, Rodrigo respondía por mí: «Mi papá trabaja en construcción. Es muy manual». La palabra manual la decía como si fuera una enfermedad. Esa noche, viendo a mi hijo presumir su casa nueva, su BMW en la entrada, sus amigos elegantes tomando vino caro, me di cuenta de que había criado a un extraño. Un extraño que se avergonzaba de las mismas manos que habían pagado su educación, de la misma espalda que se había doblado durante años para que él pudiera estar ahí, presumiendo una vida que no sabía valorar. Lo que Rodrigo no sabía, lo que ninguno de sus amigos sospechaba, era que yo conocía cada ladrillo de esa casa, cada varilla de acero, cada saco de cemento. Porque yo había construido toda esa colonia residencial en 1998, cuando no era más que un terreno baldío lleno de nopales. Para cualquier persona que nos viera los domingos en misa de 12 en la iglesia de San Miguel, éramos la familia perfecta de Santa María de los Remedios. Yo, Celestino Vázquez, el albañil respetado que nunca faltaba a una promesa de trabajo. Mi hijo Rodrigo, el arquitecto exitoso que había triunfado en la vida y regresaba cada semana a visitar a su padre viudo. Nos sentábamos en la tercera banca del lado derecho, yo con mi camisa almidonada y mis zapatos boleados, él con sus trajes de marca que costaban más que mi sueldo de un mes. La gente nos veía con admiración. «Qué bonito se ve don Celestino con su hijo el arquitecto», susurraban las señoras después de la comunión. «Un ejemplo de superación familiar».
Pero la realidad era muy diferente. Después de misa, Rodrigo me llevaba a desayunar al restaurante La Hacienda en la plaza principal, siempre pidiendo una mesa en la terraza donde todo el pueblo pudiera vernos. «Quiero que me vean contigo, papá», decía mientras revisaba su teléfono entre bocado y bocado. «Es importante mantener la imagen». Yo pedía siempre lo mismo: huevos rancheros con frijoles refritos y tortillas hechas a mano. Él ordenaba ensalada de espinacas con salmón y agua mineral francesa. Mientras comíamos, me contaba de sus proyectos importantes, de sus clientes ricos, de los edificios que estaba diseñando en la capital. Pero nunca me preguntaba cómo estaba yo, qué tal había estado mi semana, si necesitaba algo. Para él, yo era como un mueble viejo que hay que mantener presentable pero que no tiene mucho que aportar a la conversación. «Papá, tienes que entender», me decía mientras pagaba la cuenta con su tarjeta de crédito dorada, «que ahora me muevo en círculos diferentes. Mis clientes, mis socios, son gente educada, refinada. No es que me avergüence de ti, pero hay que saber en qué ambientes encajamos». Después del desayuno, me llevaba a dar una vuelta por el pueblo en su BMW. Con las ventanas abajo para que todos lo vieran, saludaba a conocidos desde el asiento del conductor mientras yo me quedaba callado del lado del copiloto. «Ahí va Rodrigo con don Celestino», comentaba la gente. «Qué buen hijo, nunca abandona a su papá». Pero yo sentía que era exactamente lo contrario. Me paseaba como si fuera un trofeo viejo, una evidencia de su humildad y sus raíces. Al final de cada visita, siempre había el mismo ritual. Me dejaba en la entrada de mi casa de adobe, bajaba del carro y me daba un abrazo rápido, más para que lo vieran los vecinos que por cariño real. «Cuídate, papá», me decía mientras subía a su BMW. «La próxima semana te traigo algo bonito de la ciudad». Pero nunca llegaba nada. Ni una llamada durante la semana, ni un mensaje preguntando cómo había estado, ni una visita sorpresa. Solo los domingos, solo para mantener las apariencias, solo para que la gente siguiera pensando que era un buen hijo. Lo que más me dolía era la diferencia entre cómo me trataba en público y en privado. En público era todo sonrisas y mi papá esto y mi papá aquello. Pero cuando estábamos solos, sus comentarios eran diferentes. «Papá, ya estás grande para andar cargando bultos de cemento», me decía con tono condescendiente. «Deberías pensar en retirarte, yo te podría ayudar con algo de dinero cada mes». O cuando veía mi ropa de trabajo: «Papá, te voy a comprar unas camisas mejores. No puedes andar siempre como obrero». La palabra obrero la pronunciaba como si fuera una maldición. Durante todos esos años mantuve mi doble vida perfectamente oculta. En mi casa de adobe de 2 cuartos vivía como el albañil humilde que todos conocían. Comía en platos de peltre, veía televisión en un aparato de 20 años, dormía en la misma cama de fierro donde había dormido con mi esposa. Pero en una caja fuerte escondida detrás de un cuadro de la Virgen de Guadalupe guardaba escrituras de 18 propiedades, certificados de depósitos bancarios y documentos que valían más de 15 millones de pesos. Cada domingo, después de que Rodrigo se iba en su BMW, yo me quedaba sentado en mi portal de madera viendo cómo el polvo se asentaba en la calle. Pensaba en todos los edificios que había levantado, en todas las familias que vivían en casas construidas por mis manos, en todo el dinero que había ganado y ahorrado en silencio. Y me preguntaba si algún día mi hijo se daría cuenta de que el viejo albañil que lo avergonzaba era en realidad más rico que él. Pero ese día llegó antes de lo que pensaba, y de la manera más dolorosa posible. El primer desprecio que recuerdo claramente fue en la boda de su prima Leticia, hace 3 años. Yo había llegado temprano a la iglesia de San José, vestido con mi único traje, el negro que había comprado para el funeral de mi esposa. Rodrigo llegó 15 minutos tarde con una muchacha rubia que presentó como su colega arquitecta de la firma. Cuando me vio esperándolo en la entrada, se acercó y me susurró al oído: «Papá, por favor no menciones que trabajas en construcción. Dile a la gente que eres, no sé, jubilado o algo así». Sus palabras me cayeron como un balde de agua fría, pero asentí porque no quería arruinar la boda de mi sobrina. Durante toda la ceremonia y la fiesta, cada vez que alguien me preguntaba a qué me dedicaba, yo respondía «estoy retirado», mientras Rodrigo sonreía aliviado desde su mesa. Pero el momento más humillante fue cuando el padre de la novia, mi compadre Evaristo, propuso un brindis y mencionó a don Celestino,
que construyó la casa donde crecieron los novios. Rodrigo se puso rojo de vergüenza y después me reclamó: «¿Por qué no me dijiste que habías trabajado en la casa de los Hernández? Me hiciste quedar mal delante de mi colega». Desde ese día, los desprecios se volvieron más frecuentes. Cuando me invitaba a sus eventos de trabajo, me presentaba simplemente como mi papá sin mencionar mi nombre ni mi ocupación. Si alguien insistía en preguntar, él respondía vagamente: «Trabaja por su cuenta o hace trabajitos aquí y allá». Una vez, en una cena con sus jefes, uno de ellos me preguntó directamente qué tipo de negocio tenía. Rodrigo se adelantó y dijo: «Mi papá es muy modesto, no le gusta hablar de trabajo». Yo me quedé callado, pero por dentro se me revolvía el estómago. El colmo llegó cuando inauguraron un centro comercial que yo había construido 5 años antes. Rodrigo me invitó porque sabía que me daría gusto ver la inauguración. Llegamos en su BMW, él con traje de diseñador y yo con mi camisa buena de los domingos. Cuando estábamos recorriendo las instalaciones con un grupo de arquitectos y desarrolladores, uno de ellos comentó: «Esta estructura está muy bien hecha, el constructor realmente sabía lo que hacía». Yo estaba a punto de decir que la había construido yo cuando Rodrigo me tomó del brazo y dijo: «Sí, es impresionante lo que pueden hacer los buenos ingenieros». Me apretó el brazo con fuerza, como diciéndome que me mantuviera callado. Esa noche, cuando me llevó de regreso a casa, le pregunté por qué no podía hablar de mi trabajo. «Papá», me dijo con tono cansado, «es que no entiendes cómo funciona mi mundo profesional. Si digo que mi papá es albañil, la gente me va a ver diferente. Van a pensar que vengo de abajo, que no tengo clase». Le respondí que no había nada de malo en venir de abajo, que el trabajo honrado no era motivo de vergüenza. Pero él solo negó con la cabeza: «Tú no entiendes, papá. Tú no sabes lo difícil que es mantener cierta posición social. Los negocios se hacen entre iguales, y yo necesito que me vean como igual». A partir de ese momento, Rodrigo empezó a visitarme menos. De venir todos los domingos pasó a venir cada 15 días, luego una vez al mes. Sus llamadas se volvieron más espaciadas y más cortas. Cuando lo veía, parecía siempre apurado, siempre con prisa por irse. «Es que tengo muchos proyectos, papá», me explicaba mientras revisaba su reloj caro. «Cuando esté más libre vengo a pasar más tiempo contigo». Pero nunca llegaba a ese momento. Los pocos domingos que venía, se la pasaba hablando por teléfono, cerrando negocios o discutiendo planos con algún cliente. Yo me convertí en un espectador de su vida, alguien a quien había que soportar por obligación familiar pero que realmente no aportaba nada valioso. El punto de quiebre llegó hace 6 meses, cuando se compró la casa en Los Pinos. Durante la fiesta de inauguración, me mantuvo prácticamente escondido en la cocina, sirviendo botanas y lavando platos como si fuera parte del personal de servicio. Cuando sus amigos preguntaban quién era yo, él respondía: «Es mi papá, me está ayudando con la logística». Ayudando con la logística. Como si fuera un empleado temporal. Esa noche me fui temprano, con el corazón partido pero con una decisión clara en mi mente. Ya había tolerado suficientes humillaciones. Ya era hora de que mi hijo aprendiera quién era realmente su padre, y sobre todo, quién no era. Lo que mi hijo nunca supo, lo que nadie en Santa María de los Remedios sabía, era que yo había empezado a construir mi imperio silencioso desde los años 60, cuando él todavía era un niño jugando con carritos de juguete en el patio de nuestra casa de adobe. Todo comenzó con una lección que me dio mi patrón, don Evaristo Mendoza, cuando yo tenía apenas 20 años y trabajaba como ayudante en su constructora. «Mira, Celestino», me dijo una tarde mientras revisábamos un terreno baldío en las afueras del pueblo, «la construcción te da de comer, pero los bienes raíces te hacen rico. Cada peso que ganes, guarda la mitad. Cada terreno barato que veas, cómpralo. En 20 años me vas a agradecer este consejo». Y así lo hice. Durante 40 años, cada peso que ganaba lo dividía en 3 partes. Una para los gastos de la casa, otra para los estudios de Rodrigo y la tercera para comprar terrenos que nadie quería. Lotes en las orillas del pueblo donde solo crecían nopales y hierba mala, terrenos pedregosos que los dueños vendían barato porque pensaban que nunca servirían para nada. Yo los compraba con billetes arrugados que guardaba en una lata de café escondida debajo de mi cama. Mi primera inversión fue en 1965,
un terreno de media hectárea por 2.000 pesos que un viejo ranchero quería vender para comprar medicinas. Ese terreno ahora es el centro comercial Plaza Santa María y vale más de 5 millones de pesos. Pero yo seguía viviendo igual, con la misma humildad, usando la misma ropa de trabajo, comiendo los mismos frijoles con tortillas. En 1972 compré 3 lotes más donde ahora está la colonia Jardines. En 1978 adquirí el terreno completo donde después se construiría la colonia residencial Los Pinos, la misma donde vive Rodrigo. Para los años 80, cuando mi hijo estaba en la secundaria soñando con ser arquitecto, yo ya era dueño de 18 propiedades en diferentes puntos del pueblo. Pero nadie lo sabía porque yo mismo construía las casas que luego vendía o rentaba. Trabajaba de día como empleado en otras constructoras y de noche y los fines de semana levantaba mis propios proyectos. Mi esposa, que en paz descanse, pensaba que los trabajos extra eran para pagar los estudios de Rodrigo y en parte era cierto. Pero la mayor parte del dinero se iba en comprar más terrenos, más materiales, más proyectos. Desarrollé un sistema perfecto para mantener mi secreto. Todas las escrituras estaban a nombre de diferentes prestanombres: mi compadre Jacinto, mi primo Aurelio, mi cuñado Bernardo. Ellos firmaban los papeles y yo manejaba los negocios. A cambio, les daba un porcentaje pequeño de las ganancias y la promesa de que si algo me pasaba, se quedarían con una propiedad cada uno. Los contratos de construcción siempre los firmaba como Celestino Vázquez, contratista independiente, nunca como propietario. Cuando vendía las casas, el dinero se depositaba en 5 cuentas bancarias diferentes, todas en bancos de pueblos vecinos donde nadie me conocía. Para el mundo exterior, yo seguía siendo el albañil humilde que vivía en una casa de adobe y andaba siempre con las manos sucias. Pero en realidad, cada ladrillo que ponía, cada saco de cemento que cargaba, cada varilla que doblaba, era una inversión en mi futuro y en el futuro de mi familia. El problema fue que mi familia nunca lo supo. Rodrigo creció viendo a su papá salir antes del amanecer con lonchera de lámina y regresar al atardecer cansado y lleno de polvo. Nunca vio las reuniones nocturnas con arquitectos e ingenieros en la trastienda de la ferretería de Don Pancho. Nunca supo de las horas que pasaba revisando planos y calculando presupuestos a la luz de una vela para no gastar en electricidad. Nunca se enteró de que la mitad de las casas donde vivían sus compañeros de escuela habían sido construidas por su padre. Para él, yo siempre fui papá el albañil, el hombre que se rompía el lomo para que él pudiera estudiar y salir adelante. Y tal vez eso era lo que yo quería que pensara. Tal vez quería que valorara el esfuerzo antes de conocer los resultados. Pero cuando vi que su éxito profesional lo estaba convirtiendo en una persona que se avergonzaba de sus raíces, cuando escuché que me trataba como a un estorbo en lugar de como al hombre que había hecho posible su carrera, decidí que era hora de mostrar mis cartas. La humillación de esa tarde lluviosa, cuando me gritó delante de sus amigos que no servía ni para un taxi, fue la gota que derramó el vaso de 40 años de paciencia y trabajo silencioso. Vivir con un secreto de 15 millones de pesos durante 40 años requiere una disciplina que ni yo mismo sabía que tenía. Cada mañana me levantaba a las 5, me ponía mi ropa de trabajo remendada, desayunaba café negro con pan dulce barato y salía a la calle como el mismo albañil humilde que todos conocían. Pero por las noches, después de que el pueblo se quedaba dormido, me convertía en otra persona completamente diferente. En mi cuarto trasero, escondido detrás del ropero viejo donde guardaba mi ropa de domingo, tenía instalada una pequeña oficina que nadie sospechaba. Una mesa de madera con planos desplegados, calculadora, teléfono independiente y una lámpara de escritorio que compraba la luz más discreta posible. Ahí revisaba los reportes de mis administradores, planeaba nuevas inversiones y calculaba las ganancias de mis 18 propiedades. Era como vivir 2 vidas paralelas en el mismo cuerpo. Durante el día cargaba bultos de cemento de 50 kilos en la espalda, sudaba bajo el sol construyendo casas para otros patrones, comía tacos de frijoles envueltos en papel periódico y tomaba agua de garrafón compartida con 5 albañiles más. Pero por las noches revisaba estados de cuenta bancarios que mostraban saldos de cientos de miles de pesos, firmaba contratos de renta por casas que generaban más dinero en un mes del que ganaba oficialmente en un año, y planeaba compras de terrenos que costarían más que el sueldo de toda una vida. El aspecto más difícil de mantener esta doble vida era controlar todos los detalles que pudieran delatarme. Nunca podía comprar nada que llamara la atención, ni ropa nueva, ni zapatos caros, ni siquiera una televisión más grande.
Mi casa de adobe seguía exactamente igual que cuando se murió mi esposa. Mismos muebles viejos, misma estufa de gas de 2 hornillas, mismo baño con puerta que no cerraba bien. La única concesión que me permitía era comprar carne de res una vez a la semana, pero la compraba en carnicerías de pueblos vecinos para que nadie en Santa María me viera gastando dinero de más. Mis compadres prestanombres eran fundamentales para mantener el secreto. Jacinto manejaba 3 propiedades en la zona centro, Aurelio administraba 5 casas en la colonia Jardines y Bernardo se encargaba de 4 departamentos que había construido cerca de la escuela secundaria. Cada uno recibía su porcentaje y guardaba silencio absoluto. Si alguien pregunta, tú eres el dueño, les decía. Yo solo soy el que las construyó. Pero hubo momentos peligrosos donde estuve a punto de ser descubierto. Una vez, hace 5 años, el presidente municipal me ofreció un contrato millonario para construir el nuevo mercado del pueblo. Yo sabía que podía hacerlo perfectamente, tenía la experiencia, los contactos y hasta el capital para adelantar materiales. Pero aceptar ese proyecto habría sido imposible de explicar para un simple albañil. Tuve que rechazarlo y ver cómo se lo daban a una constructora de Guanajuato que cobró el doble y tardó 6 meses más en terminarlo. Otra vez, Rodrigo me pidió prestados 50.000 pesos para el enganche de su BMW. Era una cantidad que yo tenía en efectivo debajo del colchón, pero darle ese dinero habría levantado sospechas inmediatamente. Tuve que decirle que no tenía nada ahorrado, que apenas me alcanzaba para mis gastos básicos. Lo vi irse decepcionado, pensando que su padre era un fracaso financiero, cuando en realidad tenía en el banco más dinero del que él ganaría en toda su carrera. El precio psicológico de esta doble vida era enorme. Cada día tenía que actuar como un hombre sin recursos, aceptar que me vieran con lástima, soportar comentarios sobre mi mala situación económica sin poder defenderme. Las señoras del pueblo me regalaban comida los domingos pensando que no tenía para comer bien. Los comerciantes me hacían descuentos por ser cliente de tantos años y hombre trabajador. El doctor me atendía gratis porque pensaba que no tenía seguro médico. Y yo aceptaba todo con humildad fingida, sabiendo que un solo cheque de mi cuenta bancaria podría resolver todos sus problemas económicos juntos. Pero lo más doloroso era ver cómo mi propio hijo había adoptado esa imagen falsa de mí. Para Rodrigo, yo era realmente el viejo pobre que necesitaba su ayuda y su compasión. Cuando me daba 100 pesos para que me comprara algo bonito, yo los aceptaba con gratitud fingida mientras en mi cartera llevaba 5.000 pesos en efectivo. Cuando me ofrecía pagarme un trabajito en su oficina para que tuviera ingresos extra, yo asentía como si realmente necesitara esa caridad, sabiendo que mis ingresos mensuales por rentas eran 10 veces su sueldo de arquitecto. Esta farsa había funcionado durante décadas, pero esa tarde lluviosa, cuando me gritó que no servía ni para un taxi, algo se rompió dentro de mí. 40 años manteniendo una mentira para proteger la humildad de mi familia, y mi hijo la había convertido en una razón para despreciarme. Ese martes lluvioso de octubre, yo había terminado temprano mi trabajo en la construcción del nuevo consultorio médico de la doctora Herrera. Eran las 5 de la tarde cuando decidí pasar por la casa de Rodrigo para pedirle prestados 50 pesos para el camión de regreso a casa. No era que realmente necesitara el dinero, tenía más de 2.000 pesos en mi cartera, pero quería usar esa excusa para visitarlo, para intentar acercarme a mi hijo que cada vez se sentía más lejano. Llegué caminando bajo la lluvia, empapado y con mis botas llenas de lodo, cargando mi lonchera de lámina y mi casco amarillo rayado. Cuando toqué la puerta de su casa de 2 pisos, escuché risas y voces desde adentro. Rodrigo abrió la puerta vestido con un suéter de cashmere beige y pantalones de vestir planchados. Detrás de él pude ver a 4 de sus colegas arquitectos sentados en la sala de estar, tomando whisky y revisando planos sobre la mesa de centro de cristal. —¿Papá? ¿Qué haces aquí? —me preguntó con cara de sorpresa incómoda, como si hubiera llegado en el momento más inoportuno posible. —Disculpa que llegue así, hijo —le dije mientras me quitaba el sombrero chorreando agua—, pero se me hizo tarde y ya no alcancé a pasar por la casa a cambiarme. ¿Me podrías prestar 50 pesos para el camión? Te los devuelvo el domingo como siempre. Rodrigo volteó hacia sus amigos, que habían interrumpido su conversación para observar la escena. Uno de ellos, un muchacho rubio con lentes de diseñador, se levantó del sofá con su vaso de whisky en la mano. —¿No nos vas a presentar a tu visitante, Rodrigo? —le dijo con una sonrisa burlona.
Mi hijo se puso visiblemente nervioso. Sí, claro. Él es mi papá. Las palabras le salieron como si estuviera disculpándose. El arquitecto rubio me examinó de arriba abajo, viendo mis botas lodosas, mi ropa empapada, mi casco bajo el brazo. Mucho gusto, señor Vázquez, me dijo extendiendo la mano pero sin acercarse realmente. Trabajas en construcción, supongo. Sí, joven, le respondí tratando de sonreír. Llevo más de 40 años en esto. Qué interesante, dijo el rubio regresando a su lugar. Supongo que ha sido difícil mantener a una familia con ese tipo de trabajo. Rodrigo se puso rojo de vergüenza. Podía ver en sus ojos que quería que yo desapareciera lo más rápido posible. Papá, ¿en serio necesitas los 50 pesos ahorita? Es que estamos en medio de una reunión importante. ¡Ay, déjalo pasar, Rodrigo!, gritó otro de sus amigos desde la sala. Total, ya interrumpió. Que nos platique cómo es la vida del pueblo. Rodrigo me miró con una mezcla de desesperación y enojo. No, papá, mejor. Pero yo ya había dado un paso hacia adentro, pensando que tal vez esta era una oportunidad de conocer a los amigos de mi hijo, de formar parte de su mundo por unos minutos. Grave error. Papá, realmente no es buen momento, insistió Rodrigo, pero uno de los arquitectos, un moreno con barba perfectamente arreglada, se levantó con curiosidad. ¿Sabes qué, don Celestino? Me da mucha curiosidad. ¿Cuánto gana alguien como usted al día? Estamos calculando costos de mano de obra para un proyecto. Mi hijo se tensó completamente. No creo que sea apropiado. No, está bien, interrumpí, gano entre 200 y 300 pesos diarios, dependiendo del trabajo. Los 4 arquitectos intercambiaron miradas que no supe interpretar en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Era lástima mezclada con superioridad. ¿300 pesos? Repitió el rubio. Eso es lo que nosotros gastamos en una comida. Todos se rieron. Menos Rodrigo, que parecía querer que se lo tragara la tierra. Bueno, papá, me dijo tomándome del brazo, te voy a dar los 50 pesos pero tienes que irte ya. Tenemos trabajo importante que discutir. Sacó su cartera y me dio un billete de 100 pesos. Quédate el cambio, me dijo como si me estuviera dando una propina. Pero la próxima vez avísame antes de venir, ¿sí? No siempre puedo atenderte. Fue en ese momento que el arquitecto de la barba dijo la frase que cambió todo. Oye, Rodrigo, ¿tu papá no tiene teléfono celular? En pleno siglo XXI, ¿cómo es posible que alguien no tenga ni para comunicarse? Y fue ahí cuando mi hijo, mi propio hijo, la persona por la que había trabajado 40 años en silencio, me miró con asco y gritó delante de todos sus amigos. Ni para un taxi sirves. ¿Cómo vas a tener teléfono si ni siquiera puedes pagarte un camión de regreso a casa? El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 4 arquitectos se quedaron callados, probablemente sorprendidos por la crueldad de las palabras. Yo me quedé parado ahí, con el billete de 100 pesos en la mano y mi corazón partiéndose en pedazos. Rodrigo, murmuré. Es la verdad, papá, continuó sin bajar la voz. Mírate. A tu edad, empapado, pidiendo dinero prestado. ¿Qué van a pensar mis colegas? Sonreí. Por primera vez en 40 años de humillaciones fingidas, sonreí de verdad. Tienes razón, hijo, le dije guardando el billete. No sirvo ni para un taxi. Me puse mi sombrero mojado, me despedí cortésmente de sus amigos y salí caminando bajo la lluvia. Pero mientras caminaba hacia mi casa, ya no era el mismo hombre que había tocado esa puerta 30 minutos antes. Esa noche, por primera vez en décadas, iba a mostrarle al mundo quién era realmente Celestino Vázquez. Llegué a mi casa de adobe empapado hasta los huesos, pero con una claridad mental que no había sentido en años. Me quité la ropa mojada, me puse mi pijama vieja de franela y me senté en la mesa de la cocina con una taza de café negro y mis pensamientos. La lluvia seguía golpeando el techo de lámina, pero yo ya no escuchaba nada más que las palabras de mi hijo resonando en mi cabeza. Ni para un taxi sirves. Eran las 8 de la noche cuando tomé la decisión que cambiaría todo. Me levanté de la mesa, moví el ropero pesado de mi cuarto y saqué la caja fuerte que había mantenido oculta durante décadas.
Adentro estaban todos mis secretos: escrituras, estados de cuenta, contratos, documentos que probaban que el viejo inútil que acababa de ser humillado era dueño de la mitad del pueblo. Pero lo que más me interesaba esa noche era una carpeta específica, la investigación que había mandado hacer sobre las finanzas de Rodrigo 6 meses atrás. Sí, porque aunque mi hijo pensaba que yo era un ignorante, yo sabía perfectamente cuál era su situación económica real. Había contratado a un investigador privado de Guanajuato para que averiguara todo sobre las deudas de mi hijo. Los resultados estaban ahí, en hojas blancas con números rojos que contaban una historia muy diferente a la que Rodrigo presumía. Su casa de 2 pisos en Los Pinos, hipotecada al 100% con el Banco Santander. Valor: 2.800.000 pesos. Adeudo: 2.500.000 pesos. Pagos atrasados: 3 mensualidades de 22.000 pesos cada una. Su BMW del año, financiado a 5 años con pagos mensuales de 12.000 pesos. Adeudo actual: 300.000 pesos. Pagos atrasados: 2 mensualidades. Tarjetas de crédito: 4 tarjetas con límites máximos utilizados. Deuda total: 250.000 pesos. Intereses moratorios acumulándose diariamente. Mi hijo exitoso, el arquitecto que presumía su vida perfecta, estaba quebrado. Más que quebrado, estaba al borde de perder todo lo que tenía. Y lo peor de todo era que nunca me había pedido ayuda. Prefería humillarme antes que admitir que necesitaba a su padre inútil. Esa información me dolió más que sus insultos, porque me di cuenta de que no solo me despreciaba, sino que prefería hundirse antes que reconocer que me necesitaba. Tomé mi teléfono fijo y marqué el número del licenciado Herrera. Eran las 9:30 de la noche, pero él era mi amigo desde hacía 50 años y sabía que solo lo llamaría a esas horas si era algo importante. «Celestino, ¿qué pasó? ¿Estás bien?», me preguntó con voz preocupada. «Licenciado, necesito que me haga un favor urgente», le dije sin rodeos. «Quiero comprar una casa esta misma noche». «¿Una casa? ¿A estas horas?». «¿Cuál casa?». «La casa de mi hijo Rodrigo. Sé que debe 3 pagos al banco. Quiero comprarla completa, al contado, antes de que se la quiten». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Celestino, ¿estás seguro de lo que me estás pidiendo? Es tu hijo, y además es una cantidad muy grande de dinero». «Licenciado, llevo 40 años juntando ese dinero para algo importante. Y creo que enseñarle una lección a mi hijo es lo más importante que puedo hacer con él». «¿Cuánto tienes disponible?». «Tengo 3.200.000 pesos en efectivo en mi casa. Más lo que tengo en el banco si hace falta». Otro silencio. El licenciado Herrera sabía de mis propiedades, pero nunca le había dicho la cantidad exacta de mi fortuna. «Está bien, Celestino. Pero necesito que me expliques qué pasó con tu hijo para que quieras hacer esto». Le conté todo, la humillación de esa tarde, los años de desprecios, cómo Rodrigo se avergonzaba de mí mientras yo había pagado toda su carrera, cómo prefería quebrar antes que pedirme ayuda. Cuando terminé, el licenciado suspiró profundo. «Entiendo tu dolor, compadre. Pero ¿estás seguro de que esta es la manera correcta de manejar la situación?». «Licenciado, hay momentos en la vida de un padre donde tiene que enseñarle a su hijo quién es realmente. Mi hijo piensa que soy un fracaso, que no valgo nada, que no sirvo ni para un taxi. Es hora de que aprenda que juzgar por las apariencias puede ser el error más caro de su vida». «Está bien. Dame 1 hora para hacer las llamadas necesarias. El banco estará dispuesto a negociar si les ofrecemos pagar la deuda completa más una comisión. ¿Vienes para acá con el dinero?». «Salgo ahorita mismo». Colgué el teléfono, guardé los 3 millones de pesos en mi vieja maleta de cuero y me vestí con mi mejor ropa. Esa noche, Celestino Vázquez iba a dejar de fingir que era pobre. Esa noche, mi hijo iba a descubrir quién era realmente su padre. La oficina del licenciado Herrera nunca había visto tanto movimiento a las 11 de la noche. Cuando llegué con mi maleta de cuero, ya estaban ahí el director del Banco Santander, el notario público y el gerente de cobranza especializada. Todos habían sido convocados con una sola llamada del licenciado, quien había usado una frase mágica:
Tengo un cliente que quiere liquidar una deuda hipotecaria completa, en efectivo, esta misma noche. En el mundo de los bancos, esas palabras abren puertas que normalmente permanecen cerradas. El director, un hombre calvo de 50 años llamado licenciado Campos, me miró con curiosidad cuando puse la maleta sobre el escritorio. —¿Usted es el señor Vázquez? —me preguntó mientras revisaba una carpeta gruesa. Veo aquí que el deudor es su hijo, Rodrigo Vázquez Morales. ¿Él está al tanto de esta transacción? Mi hijo se va a enterar mañana, respondí abriendo la maleta. Por ahora, lo único que me interesa es saber si ustedes pueden transferirme la propiedad completa esta misma noche. Los ojos del director se abrieron como platos cuando vio el dinero perfectamente organizado en fajos de billetes nuevos. 2.800.000 pesos exactos para cubrir la deuda, más 200.000 pesos adicionales como comisión por servicio urgente. Señor Vázquez, me dijo el gerente de cobranza, en 30 años trabajando en este banco nunca había visto a alguien pagar una hipoteca completa en efectivo. Mucho menos en una sola noche. ¿Es legal lo que estamos haciendo? Pregunté al notario, un hombre mayor que conocía de vista pero con quien nunca había hablado. Es completamente legal, respondió revisando los documentos. La propiedad tiene un gravamen por la hipoteca. Si usted liquida esa deuda, el banco puede transferirle la propiedad inmediatamente. Su hijo quedará libre de la deuda, pero usted se convierte en el nuevo propietario. Perfecto. ¿Cuánto tiempo necesitan? El licenciado Herrera tomó la palabra. Necesitamos 2 horas para preparar todos los documentos. El banco tiene que verificar que los billetes sean auténticos, el notario debe redactar las escrituras nuevas, y yo tengo que preparar los documentos de traspaso. Mientras ellos trabajaban, yo me quedé sentado en la oficina pensando en todo lo que había llevado a este momento. 40 años de trabajo, 40 años de ahorro, 40 años construyendo un imperio silencioso, todo para llegar a esta noche donde finalmente le demostraría a mi hijo quién era realmente su padre. A la 1 de la mañana, el director del banco me confirmó que todos los billetes eran auténticos y que la transacción podía proceder. Señor Vázquez, oficialmente su hijo ya no debe nada al banco. La hipoteca ha sido liquidada completamente. Pero ahora usted es el acreedor de la propiedad. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que usted puede decidir qué hacer con la casa. Puede regalársela a su hijo, puede vendérsela, puede rentársela o puede pedirle que se vaya. Legalmente, es su casa. A las 2 de la madrugada, todos los documentos estaban listos. El notario me explicó cada papel que firmaba, cada cláusula, cada derecho que estaba adquiriendo. Estas son las escrituras originales de la casa, me dijo mostrándome un folder verde. Aquí está el finiquito de la deuda bancaria. Y este es el documento que lo acredita como nuevo propietario legal de la propiedad ubicada en Privada Los Pinos número 42. Cuando salí de la oficina a las 2:30 de la madrugada, ya no era el mismo hombre que había entrado 4 horas antes. En mi maleta llevaba los documentos más importantes de mi vida, los papeles que probaban que el viejo inútil que no servía ni para un taxi acababa de comprarle la casa a su hijo arquitecto. Pero antes de ir a confrontar a Rodrigo, tenía que hacer una llamada más. Marqué el número de mi compadre Jacinto, quien manejaba 3 de mis propiedades. —Celestino, ¿qué pasó? ¿Por qué me llamas tan noche? —Compadre, necesito que mañana temprano hagas algo por mí. Quiero que le lleves a mi hijo Rodrigo un sobre con los documentos que te voy a dar. Pero no le digas que van de mi parte. Dile que eres notificador público y que tiene una citación importante. ¿Una citación? ¿Para qué? Para que se entere de que su casa ya no es suya. El silencio del otro lado del teléfono duró casi 1 minuto completo. Celestino, ¿qué chiste? Lo que tenía que hacer, compadre. Lo que debí haber hecho hace muchos años. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé sentado en mi portal de madera viendo cómo amanecía sobre Santa María de los Remedios, con la carpeta de documentos en mis piernas y una taza de café que se enfriaba entre mis manos. A las 6 de la mañana sonó mi teléfono. Era el licenciado Herrera confirmando que todos los trámites estaban completos y que el registro público había sido notificado del cambio de propietario. Celestino, oficialmente eres el dueño de la casa de tu hijo, me dijo.
Los documentos están en regla y el banco ya liberó el gravamen. ¿Estás seguro de que quieres proceder con la notificación? Más seguro que nunca, licenciado. Que Jacinto vaya a las 9 de la mañana exactamente. A las 8:30, mi compadre Jacinto llegó a mi casa vestido con su mejor traje y cargando una carpeta manila que le había preparado. Celestino, hermano, nunca pensé que llegarías a este extremo, me dijo mientras revisaba los documentos. Tu hijo se va a llevar la sorpresa de su vida. Se va a llevar la lección de su vida, le corregí. Y tú solo limítate a entregarle los papeles. Dile que es una notificación legal urgente y que tiene que firmar de recibido. Nada más. Jacinto se fue caminando hacia la colonia Los Pinos mientras yo me preparaba para el momento más importante de mi vida. Me bañé, me puse mi mejor camisa blanca, mis pantalones de vestir y mis zapatos boleados. Por primera vez en 40 años, no me iba a vestir como el albañil humilde. Hoy me iba a vestir como lo que realmente era, un hombre de negocios que acababa de hacer la adquisición más cara de su vida. A las 9:15 sonó mi teléfono. Era Jacinto. Ya está hecho, compadre. Le entregué los documentos y firmó de recibido. Parecía confundido, pero firmó sin hacer preguntas. Me preguntó que de qué se trataba y yo solo le dije que leyera los papeles con cuidado. ¿Cómo se veía? Nervioso. Estaba en pijama y se veía como si no hubiera dormido bien. Me dijo que había tenido una noche difícil pensando en algo que pasó ayer. Supongo que se refería a lo que te hizo. Colgué el teléfono y esperé. Sabía que en cualquier momento Rodrigo abriría esa carpeta, leería los documentos y se daría cuenta de lo que había pasado. Los papeles eran claros: notificación de cambio de propietario. Se informa al C. Rodrigo Vázquez Morales que la propiedad ubicada en Privada Los Pinos número 42 ha sido adquirida por el C. Celestino Vázquez Morales mediante liquidación total de deuda hipotecaria. El nuevo propietario requiere reunión urgente para discutir términos de ocupación. A las 9:30 sonó mi teléfono como una explosión. ¿Papá? ¿Qué significa esto?, gritaba Rodrigo del otro lado de la línea. Su voz sonaba desesperada, confundida, al borde del pánico. Buenos días, hijo, le respondí con calma. ¿Ya leíste los documentos? Papá, aquí dice que tú compraste mi casa. Eso es imposible. Tú no tienes dinero. Debe ser un error del banco. No es ningún error, Rodrigo. Anoche pagué tu deuda completa al Banco Santander. 2.800.000 pesos, en efectivo. Tu casa ahora es mía. El silencio del otro lado del teléfono duró casi un minuto. Podía escuchar su respiración agitada, su confusión, su incredulidad total. Pero, ¿de dónde sacaste tanto dinero? Tú trabajas de albañil. Tú me pides prestados 50 pesos. Esa es una conversación que tenemos que tener en persona, hijo. Te espero en tu casa, en mi casa, a las 10 de la mañana. Tenemos muchas cosas de que hablar. No puede ser cierto. Voy a llamar al banco. Esto tiene que ser una estafa. Llama al banco, llama al notario, llama a quien quieras. Los documentos están en regla y el dinero está pagado. A las 10 te veo allá. Colgué el teléfono y por primera vez en décadas me sentí completamente libre. Libre de fingir que era pobre, libre de aceptar humillaciones, libre de vivir una mentira para proteger el orgullo de otros. Tomé mis llaves, salí de mi casa de adobe y caminé hacia la colonia Los Pinos. Iba a visitar mi nueva propiedad, la casa que había comprado con 40 años de trabajo silencioso, la misma casa donde 24 horas antes mi hijo me había gritado que no servía ni para un taxi. El momento de la verdad había llegado. Llegué a la casa de Los Pinos exactamente a las 10 de la mañana. Mi casa. Era extraño pensarlo así después de tantos años viéndola como la propiedad de mi hijo, el símbolo de su éxito, la prueba de que había logrado superar a su padre. Ahora era mía, comprada con el dinero que él creía que yo no tenía. Toqué la puerta con golpes firmes, seguros. No era la manera tímida con la que había tocado el día anterior pidiendo prestados 50 pesos. Hoy tocaba como propietario. Rodrigo abrió la puerta aún en pijama, con el cabello despeinado y cara de no haber dormido.
Sus ojos estaban rojos y tenía las mejillas hundidas. En su mano derecha sostenía los documentos que Jacinto le había entregado, todos arrugados como si los hubiera leído cientos de veces buscando algún error, alguna explicación lógica. «Papá», me dijo con voz quebrada, «por favor dime que esto es una broma. Dime que es mentira». «Buenos días, hijo. ¿Me invitas a pasar a mi casa?», le pregunté sin cambiar mi tono calmado. «Papá, deja de decir eso. Esta no es tu casa. Tú no puedes haberla comprado. No tienes dinero». Se hizo a un lado para dejarme pasar, pero no por cortesía, sino porque parecía necesitar apoyarse en la pared. La sala estaba exactamente igual que el día anterior, con los mismos muebles elegantes, la misma mesa de cristal, las mismas copas de whisky vacías de su reunión con los arquitectos. Pero ahora todo eso era mío. «¿Llamaste al banco?», le pregunté sentándome en su sofá de piel italiana. «Sí, sí llamé», murmuró dejándose caer en el sillón individual. «Hablé con el director. Me confirmó que alguien pagó mi deuda completa anoche. 2.800.000 pesos en efectivo. Pero no me quiso decir quién fue hasta que no viniera personalmente con identificación». «Fui yo, hijo». «¿Cómo?», gritó parándose de un salto. «¿De dónde sacaste tanto dinero? Tú ganas 300 pesos al día. Tú no tienes ni para un teléfono celular. Tú me pides prestados 50 pesos. Saqué de mi camisa una carpeta que había traído especialmente para este momento. Adentro estaban las escrituras de mis 18 propiedades, los estados de cuenta de mis 5 bancos diferentes y los contratos de renta que generaban más de 60.000 pesos mensuales. «Rodrigo, siéntate. Es hora de que conozcas a tu padre». Puse los documentos sobre la mesa de cristal, uno por uno, como cartas en un juego de póker donde finalmente enseñas tu mano ganadora. Esta es la escritura del edificio de departamentos en la Colonia Centro. Lo construí en 1982. Vale 2 millones de pesos. «¿Qué?», susurró mirando el documento. «Esta es la escritura del centro comercial donde trabajaste de adolescente. Lo construí en 1987. Vale 5 millones de pesos». Sus ojos se abrían más con cada papel. «Estas son las escrituras de las 6 casas que rento en la Colonia Jardines. Las construí entre 1990 y 1995. Valen 1,5 millones de pesos cada una». «No, no puede ser cierto». «Y estos», dije sacando los estados de cuenta bancarios, «son mis ahorros actuales. 3 bancos diferentes, 15 millones de pesos en total». Rodrigo tomó uno de los estados de cuenta con manos temblorosas. Lo leyó línea por línea, verificó las fechas, revisó los sellos oficiales. «¿Por qué?», me preguntó con voz rota. «¿Por qué nunca me dijiste?» «Porque quería que valoraras el trabajo antes de conocer los resultados. Quería que respetaras el esfuerzo antes de ver la recompensa. Quería criar a un hijo humilde, no a un hijo orgulloso». «Pero yo te traté mal. Te humillé. Ayer te grité delante de mis amigos». «Sí, hijo. Me gritaste que no servía ni para un taxi». Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. «Y ahora resulta que el hombre que supuestamente no servía ni para un taxi acaba de comprarle la casa al arquitecto exitoso que estaba quebrado y nunca tuvo el valor de pedirle ayuda a su padre». Rodrigo se derrumbó completamente. Se tapó la cara con las manos y comenzó a llorar como no lo había visto llorar desde que era niño. «Papá, perdóname. No sabía, no tenía idea». «Rodrigo, mírame», le dije con firmeza. «Toda mi vida trabajé en silencio para que tú pudieras estudiar, para que tuvieras oportunidades, para que llegaras lejos. Pero en algún momento confundiste tener educación con ser mejor persona. Confundiste tener título con tener clase. Confundiste ganar dinero con valer más. Tienes razón. Tienes toda la razón. Ayer me dijiste que no servía ni para un taxi. Hoy soy dueño de tu casa, de tu vida y de la lección más cara que vas a recibir en toda tu existencia». Rodrigo siguió llorando durante varios minutos, con los documentos esparcidos sobre la mesa como evidencia irrefutable de una vida entera que había malinterpretado.
Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban hinchados y su cara reflejaba una mezcla de vergüenza, incredulidad y algo que no había visto en años, respeto genuino hacia su padre. «Papá», me dijo con voz entrecortada, «necesito hacer una llamada. Necesito contarle esto a alguien más». Tomó su teléfono y marcó un número que yo conocía muy bien, el de mi hermana Esperanza, su tía favorita que vivía en Guadalajara. Esperanza siempre había sido la confidente de Rodrigo, la persona a quien le contaba sus problemas cuando no quería preocuparme. «Tía, soy Rodrigo», dijo tratando de controlar su voz. «Necesito contarte algo increíble que acaba de pasar con mi papá». Puso el teléfono en altavoz para que yo pudiera escuchar la conversación. «¿Qué pasó, mijo? ¿Celestino está bien?», preguntó Esperanza con preocupación inmediata. «Tía, mi papá acaba de comprar mi casa. Me pagó la hipoteca completa. 3 millones de pesos». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «¿Cómo que tu papá compró tu casa? Rodrigo, ¿estás bien? ¿No has estado tomando?» «No, tía. Es real. Mi papá es millonario. Tiene propiedades por todo el pueblo, tiene millones en el banco y yo nunca lo supe». «Rodrigo, mi niño, ¿de qué estás hablando? Tu papá es albañil. Vive en esa casita de adobe, come frijoles todos los días». «Eso es lo que pensábamos todos», gritó Rodrigo. «Pero era mentira. Todo era mentira. Ha estado fingiendo ser pobre durante 40 años». Esperanza quedó muda por completo. Después de un minuto largo, habló con voz temblorosa: «Pásame a tu papá». Rodrigo me extendió el teléfono. «Hola, hermana», le dije con naturalidad. «Celestino Vázquez», me respondió con un tono que no había escuchado nunca, mezcla de asombro y reproche. «¿Me vas a explicar qué está pasando? ¿Es cierto lo que dice Rodrigo?» «Es cierto, Esperanza. Compré la casa de mi hijo anoche porque estaba a punto de perderla por falta de pago». «Pero, ¿de dónde sacaste el dinero? ¿Cómo es posible que tengas tanto dinero?» «Hermana, llevo 40 años construyendo casas y comprando propiedades. Nunca te lo dije porque quería mantener mi vida privada». «Celestino, yo he estado enviándote comida los domingos pensando que no tenías para comer bien. Te he estado regalando ropa usada de mi marido. Me has hecho sentir como una tonta durante años». Su voz se quebró al final. Rodrigo me miraba con cara de horror, como si cada revelación fuera peor que la anterior. «¿La tía Esperanza también te ayudaba económicamente?», me preguntó. «Tu tía, tus primos, los vecinos, medio pueblo», le respondí. «Todos creían que era un pobre viejo que necesitaba caridad. Y yo lo permitía porque pensé que era mejor que me vieran humilde a que supieran la verdad». Esperanza siguió hablando por teléfono. «Celestino, esto es demasiado. ¿Quién más sabe la verdad?» «Solo mi compadre Jacinto, mi primo Aurelio, mi cuñado Bernardo y el licenciado Herrera. Ellos me ayudaban a manejar las propiedades». «No puedo creerlo. Voy para allá inmediatamente. Necesito ver esto con mis propios ojos». Colgó el teléfono sin despedirse. Rodrigo se quedó mirándome como si fuera la primera vez que me veía en su vida. «Papá, ¿cuánta gente ha estado ayudándote creyendo que eras pobre?» «Rodrigo, la humildad falsa genera más caridad que la humildad real. Durante 40 años acepté comida, ropa, medicinas, descuentos, favores, todo porque la gente creía que lo necesitaba. Y tal vez en el fondo sí lo necesitaba, no el dinero, sino saber que había gente que se preocupaba por mí». «¿Pero no te sentías mal engañando a toda esa gente?» Me sentía peor viendo cómo mi propio hijo se avergonzaba de mí mientras toda esa gente me trataba con respeto y cariño. En ese momento sonó su teléfono. Era su exnovia Sandra, la arquitecta que había llevado a la boda de Leticia. «Rodrigo, me acabo de enterar por tu prima que tu papá compró tu casa. ¿Es cierto?» «¿Ya se enteró Sandra?», le pregunté. «Rodrigo, ¿quién le dijo a Sandra?» «Mi prima Leticia acaba de llamar a Sandra. Y Sandra le dijo a Miguel, y Miguel les está contando a todos en la oficina. Papá, para la tarde todo el pueblo va a saber que eres millonario». «Bien,
le dije levantándome del sofá. Era hora de que se supiera la verdad. Para las 2 de la tarde, mi teléfono no había parado de sonar. Primero fue don Evaristo, el padre de la novia de la boda, donde Rodrigo me había pedido que mintiera sobre mi trabajo. Celestino, ¿es cierto que tú construiste mi casa hace 20 años y que eres dueño de otras propiedades? Después llamó la señora Remedios, que me regalaba tacos los domingos después de misa. Don Celestino, mi nieta me dice que usted es muy rico. ¿Por qué nunca me dijo nada cuando yo le llevaba comida? Pero la llamada que más me impactó fue la del presidente municipal, licenciado Sánchez. Don Celestino, necesito hablar con usted urgentemente. Hay cosas que no entiendo sobre los desarrollos inmobiliarios en nuestro pueblo. Le dije que estaría en su oficina en 1 hora. Rodrigo insistió en acompañarme. Papá, necesito estar ahí cuando hables con él. Necesito entender completamente qué has estado haciendo todos estos años. Llegamos al Palacio Municipal y nos recibió el presidente con una carpeta gruesa sobre su escritorio. Don Celestino, he estado revisando los registros de construcción de los últimos 40 años. Su nombre aparece como contratista en 18 proyectos diferentes, pero nunca como propietario. Sin embargo, mis asistentes han estado investigando y resulta que usted es el verdadero dueño de la mayoría de estos desarrollos. Asentí con la cabeza. ¿Puede explicarme por qué mantuvo esto en secreto durante tanto tiempo? Licenciado, cuando empecé a construir y comprar propiedades en los años 60, este pueblo era muy diferente. La envidia y los celos destruían negocios. Decidí trabajar en silencio para evitar problemas. Pero don Celestino, ¿se da cuenta de que usted prácticamente desarrolló la mitad de Santa María de los Remedios? El centro comercial, la colonia Jardines, la colonia Los Pinos, el edificio de departamentos del centro, las casas de la colonia Nueva Esperanza. Todo eso es suyo. Rodrigo me miraba con la boca abierta. ¿Todo eso es tuyo, papá? Sí, hijo. Y también soy propietario de los terrenos donde van a construir la nueva escuela secundaria y el hospital regional. El presidente municipal se recargó en su silla. Don Celestino, según nuestros cálculos, usted ha generado más empleos y desarrollo económico en este pueblo que cualquier otra persona en los últimos 50 años. ¿Por qué vivía como vivía? Porque quería que mis empleados, mis inquilinos, mis vecinos, me vieran como un igual, no como un patrón rico que los explotaba. ¿Pero no se daba cuenta del impacto que esto tenía en su familia? Ahí está mi error más grande, licenciado. Pensé que era mejor que mi hijo me respetara por mi trabajo que por mi dinero. Pero terminé criando a un hijo que no me respetaba ni por uno ni por otro. Rodrigo se levantó de su silla. Papá, con permiso del licenciado, necesito decir algo. Adelante, joven. Mi padre tiene razón. Yo crecí viendo a un hombre que se levantaba antes del amanecer, que trabajaba bajo el sol, que llegaba a casa cansado y lleno de polvo. Y en lugar de admirar esa dedicación, me avergoncé de ella. Pensé que ser exitoso significaba alejarse de todo eso, cuando en realidad todo mi éxito se lo debía exactamente a eso. El presidente asintió. Don Celestino, hay algo más que necesito discutir con usted. El proyecto del hospital regional necesita un inversionista principal. Habíamos pensado buscar capital de Guadalajara o México, pero si usted está interesado. Licenciado, construiré ese hospital completo, sin socios, sin créditos bancarios. Será mi regalo para el pueblo que me ha dado todo. ¿Está hablando en serio? Ese proyecto cuesta 12 millones de pesos. Licenciado, tengo 15 millones en el banco y 18 propiedades que valen otros 20 millones. 12 millones para un hospital no es problema. Rodrigo se quedó paralizado. ¿35 millones de pesos? Papá, ¿tienes 35 millones de pesos? Sí, hijo. Y todo empezó con los primeros 2.000 pesos que gané construyendo una barda para don Evaristo cuando tenía tu edad. El presidente municipal se levantó y me extendió la mano. Don Celestino, oficialmente quiero invitarlo a que forme parte del Consejo de Desarrollo Económico de nuestro municipio. Santa María de los Remedios necesita hombres con su visión y su experiencia.
Acepto con una condición, le dije. Quiero que mi hijo Rodrigo sea el arquitecto principal de todos los proyectos futuros. Es un buen profesional y necesita aprender que los negocios se hacen con humildad, no con prepotencia. Rodrigo me miró con lágrimas en los ojos. ¿Harías eso por mí? ¿Después de cómo te traté? Hijo, todo lo que hice en mi vida fue por ti. No voy a parar ahora. Salimos del Palacio Municipal en silencio. Rodrigo caminaba a mi lado, pero por primera vez en años parecía realmente verme, no como el viejo albañil del que se avergonzaba, sino como el hombre que había construido un imperio desde la nada. Cuando llegamos a mi casa de adobe, la misma donde él había crecido, se detuvo en la entrada como si fuera la primera vez que la visitaba. «Papá», me dijo con voz quebrada, «¿puedo entrar?» «Es tu casa, hijo. Siempre ha sido tu casa». Pero ambos sabíamos que algo había cambiado para siempre. Ya no era el hijo exitoso visitando al padre pobre. Ahora era el hijo que había perdido todo visitando al padre que tenía todo. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa de madera donde yo había tomado la decisión de comprar su casa la noche anterior. Rodrigo miró alrededor como si estuviera viendo todo por primera vez, las paredes de adobe que yo había levantado con mis manos, el comal de barro donde su madre le hacía tortillas, la fotografía de la Virgen de Guadalupe que escondía mi caja fuerte. «Papá, necesito preguntarte algo», me dijo después de varios minutos de silencio. «¿En algún momento pensaste en decirme la verdad? ¿En algún momento te cansaste de fingir?» «Todos los días, hijo. Todos los días veía cómo te avergonzabas de mí y quería gritarte quién era realmente. Pero entonces me decía, si le digo ahora, va a pensar que el respeto se compra con dinero. Va a creer que vale más por ser rico que por ser buena persona». ¿Y qué cambió ayer? Ayer me di cuenta de que ya no eras buena persona, Rodrigo. El dinero que yo quería evitar que te cambiara, ya te había cambiado de todas formas. Te volviste arrogante, despectivo, cruel. Y lo peor es que te volviste así con dinero que ni siquiera tenías. Sus lágrimas cayeron sobre la mesa de madera como gotas de lluvia. Tienes razón. Me convertí en todo lo que desprecio. Me convertí en esos arquitectos prepotentes que conocí en la universidad, en esos jefes que humillan a sus empleados, en esa gente que piensa que tener educación los hace mejores que otros. El problema no era tu educación, hijo. El problema era que olvidaste de dónde salió esa educación. Olvidaste que cada libro que compraste, cada proyecto que entregaste, cada semestre que cursaste, fue pagado con estas manos callosas que ayer despreciaste. Rodrigo tomó mis manos entre las suyas y las examinó como si fuera la primera vez que las veía realmente. Las cicatrices de 40 años de construcción, los callos permanentes en las palmas, las uñas partidas por cargar ladrillos y mezclar cemento. «Estas manos me dieron todo lo que tengo», susurró. «Y yo las traté como si fueran una vergüenza». «Rodrigo, mírame bien», le dije tomándolo por los hombros. «No te estoy castigando. No compré tu casa para humillarte. La compré para salvarte. Estabas quebrado, ibas a perder todo, y preferías hundirte antes que pedirme ayuda. ¿Por qué me habrías ayudado? Después de cómo te traté, después de cómo te humillé. Porque eres mi hijo. Porque todo lo que construí, todo lo que ahorré, todo lo que trabajé, fue para ti. Siempre fue para ti». Se levantó de la mesa y se acercó a la ventana que daba al patio trasero, donde había un pequeño taller de herramientas que yo usaba para reparaciones menores. «¿Sabes qué es lo que más me duele, papá? No es haber perdido la casa. No es descubrir que estaba quebrado. Lo que más me duele es darme cuenta de que nunca te conocí realmente. Viví 32 años con el hombre más exitoso de Santa María de los Remedios y nunca me di cuenta. Me conociste, hijo. Solo que conociste la versión que yo quería que conocieras. ¿La versión humilde? La versión que trabajaba por amor, no por dinero. La versión que se levantaba antes del amanecer porque quería darte un futuro mejor, no porque le pagaran por hacerlo. La versión que cargaba bultos de cemento con la espalda quebrada porque estaba construyendo tu educación, ladrillo por ladrillo. Rodrigo regresó a la mesa y me miró directo a los ojos. «Papá, quiero que sepas que desde ahora las cosas van a ser diferentes. Quiero aprender de ti.
Quiero que me enseñes cómo construiste todo esto. Quiero trabajar contigo, no para ti, sino contigo. ¿Estás seguro? Ya no vas a poder presumir que tu papá es un pobre viejo inútil. Ya no quiero presumir nada, papá. Solo quiero que estés orgulloso de mí por las razones correctas. Me levanté de la mesa y fui hacia el ropero donde guardaba mis secretos. Saqué una carpeta que nunca le había mostrado a nadie, los planos originales del desarrollo de una nueva colonia que había estado planeando durante 5 años. Si realmente quieres trabajar conmigo, le dije extendiéndole los planos, este va a ser nuestro primer proyecto juntos. Una colonia completa de 100 casas para familias trabajadoras. Casas dignas, bonitas, baratas. Tú serás el arquitecto y yo seré el constructor. Rodrigo extendió los planos sobre la mesa y los estudió con los ojos brillantes de emoción. Papá, este diseño es increíble. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? 5 años, hijo. 5 años esperando al momento correcto para construir algo realmente importante. ¿Y ese momento es ahora? Ese momento es ahora que finalmente tengo un socio en quien puedo confiar. 6 meses después de esa noche que cambió todo, estoy sentado en el mismo portal de madera de mi casa de adobe, pero ya nada es igual. Rodrigo llega todas las mañanas a las 6 en punto, no en su BMW que tuvo que vender para pagar otras deudas, sino en una camioneta de trabajo que compramos juntos para transportar materiales. Ahora trabaja con las manos, como yo siempre lo hice, y por primera vez en su vida entiendo que está orgulloso de ensuciárselas. La colonia Nueva Esperanza, nuestro proyecto de 100 casas para familias trabajadoras, está casi terminada. Rodrigo diseñó cada casa pensando en la dignidad de las personas que van a vivir ahí, no en impresionar a otros arquitectos. Y yo las he construido con el mismo amor con el que construí todo lo demás, pero ahora con mi hijo a mi lado, aprendiendo que la verdadera arquitectura no se enseña en la universidad sino en el corazón. El pueblo entero cambió su manera de verme después de que se supo la verdad. Ya no recibo comida de caridad los domingos, pero sigo yendo a misa en la misma tercera banca del lado derecho. La diferencia es que ahora Rodrigo se sienta ahí no por obligación familiar, sino porque realmente quiere estar conmigo. Ya no revisa su teléfono durante el sermón, ya no se avergüenza cuando el padre Miguel me menciona en sus oraciones de agradecimiento por el nuevo hospital que estamos construyendo. Mi hermana Esperanza vino desde Guadalajara hace 3 meses para disculparse personalmente. Celestino, me dijo con lágrimas en los ojos, me siento como una tonta por haberte tratado como si fueras mi hermano pobre todos estos años. Pero yo le expliqué lo mismo que le expliqué a todos, nunca los engañé por maldad, sino por humildad. Prefería que me vieran como alguien que necesitaba ayuda a que me vieran como alguien que podía comprar y vender todo el pueblo. El licenciado Herrera me dijo hace una semana algo que me quedó grabado. Celestino, en 50 años de ser abogado nunca había visto a alguien usar su riqueza para enseñar una lección de humildad en lugar de para humillar a otros. Y tiene razón. Pude haberle gritado a Rodrigo esa noche lluviosa, «Soy más rico que tú, mocoso ingrato». Pude haber presumido mi fortuna delante de sus amigos arquitectos. Pudo haber sido mi momento de venganza y exhibición. Pero elegí otra manera. Elegí demostrarle con hechos, no con gritos, que juzgar por las apariencias puede ser el error más caro de tu vida. La casa que compré sigue siendo técnicamente mía, pero Rodrigo vive ahí con un contrato de renta simbólico de $1 al mes. $1 que él me paga religiosamente cada 30 días, no por el dinero, sino por el recordatorio de que el respeto y la confianza se ganan todos los días, no se heredan. Hace 2 semanas terminamos de construir la primera casa de la colonia Nueva Esperanza. Cuando le entregamos las llaves a la familia Martínez, una pareja joven con 3 niños pequeños, la señora María me abrazó llorando y me dijo, «Don Celestino, esta casa es el sueño de toda nuestra vida. Nuestros hijos van a crecer aquí sabiendo que el trabajo honrado sí da frutos». En ese momento, con Rodrigo parado a mi lado cargando su casco amarillo y sus manos llenas de cemento, entendí que todo había valido la pena. Los 40 años de trabajo silencioso, las humillaciones fingidas, la doble vida, la noche que compré la casa de mi hijo, todo me había llevado a ese momento donde finalmente tenía lo que siempre busqué, un hijo que entendiera que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que construyes para otros. Anoche, mientras revisábamos los planos de la segunda etapa del proyecto, Rodrigo me dijo algo que me llenó el corazón.
Papá, quiero que mis hijos crezcan viendo a su abuelo como el hombre que construyó medio pueblo, pero también como el hombre que nunca se sintió mejor que nadie por haberlo hecho. Y ahí está la lección más importante de esta historia. Puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no tienes humildad, no tienes nada. Puedes vivir en la casa más grande, manejar el carro más caro, usar la ropa más fina, pero si no respetas de dónde viniste y quién te ayudó a llegar ahí, no eres rico, eres pobre de espíritu. Si esta historia te recordó que nunca debes juzgar por las apariencias, déjame un comentario contándome tu experiencia. Todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. No olvides suscribirte porque este viejo abuelo tiene muchas más lecciones de vida que compartir, historias que pueden cambiar la manera en que ves a las personas que tienes a tu alrededor. A veces, la persona más rica del lugar es la que menos lo parece.